Detuvieron en Argentina a un hombre que intentó atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En video quedó registrado el momento en el que el sujeto intentó accionar un arma a quemarropa frente a la cara de la líder en la puerta de su residencia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Nicaragua está exhibiendo a sus presos políticos en un mensaje amenazante a la oposición. 27 detenidos hace más de un año fueron vistos en audiencias judiciales con señales de desnutrición. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso contra lo que llamó extremismo republicano. Sus declaraciones se dieron de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Argentina. El presidente Alberto Fernández calificó el presunto ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el hecho más grave que ha vivido el país desde su regreso a la democracia. En video quedó registrado el momento en el que la también expresidenta de Argentina fue apuntada con un arma por un hombre que se encontraba entre la multitud. El sujeto, que ya fue detenido, accionó la pistola cargada, pero según el presidente no se ha comprobado cuál fue la razón por la que la bala no salió. Esto dijo el mandatario. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido. Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. 27 presos políticos nicaragüenses fueron vistos en audiencias públicas de esta semana en Managua. Sus familiares denunciaron que padecen desnutrición y adelgazamiento extremo, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega los exhibió como mensaje amenazante a la oposición en el país. Los presos buscan con recursos de apelación que las penas de traición o lavado de dinero de las que se les acusa sean conmutadas. Andrés Granadillo nos cuenta más. Reacciones en contra del gobierno de Daniel Ortega, tras conocerse las imágenes de unos 10 opositores condenados en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo que varios presos políticos fueron exhibidos en un desfile macabro, como un mensaje de amenaza a los opositores. Su deterioro es visible, según sus familias. El periódico oficialista El Digital dijo que los detenidos asistieron a una audiencia en la capital, donde los jueces les informaron sobre sus recursos de apelación. Nuevas audiencias contra presos golpistas, terroristas y traidores de la patria. Entre los condenados están los exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Merardo Mairena y Miguel Mora, quienes fueron arrestados antes de los comicios de noviembre de 2021. En esas elecciones, Ortega resultó elegido para un cuarto mandato consecutivo en medio de cuestionamientos internacionales. También fue citado a audiencia el dirigente estudiantil Lester Alemán, uno de los líderes de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, detenido el año pasado. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos. Y un pueblo que está sometido al sufrimiento de ver a las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en condiciones de deterioro constante, en donde el maltrato y que pudiese constituir tortura es parte de esta política de represión. Otras ONG también dicen que los 27 presos políticos opositores detenidos en la cárcel policial El Chipote están irreconocibles y con evidentes problemas de salud. Enfrentan penas entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como traición a la patria o lavado de dinero. Santiago de Chile fue escenario de nuevas protestas de estudiantes. Los enfrentamientos con la policía coincidieron con los eventos del cierre de campaña a favor y en contra de la nueva Constitución chilena, que será votada este domingo en un plebiscito. El futuro del texto sigue siendo incierto debido a una recia oposición de algunos sectores de la sociedad. La Universidad de Santiago entrega gratuitamente 400 ejemplares de la nueva propuesta de Constitución. La campaña por el plebiscito en Chile se ha centrado en que se conozca y se debata el texto constitucional para que todos los chilenos voten teniendo conocimiento del documento. Jordania agradece hacerse con una copia. Oficialmente puedas votar, digamos, de una manera informada. Me parece muy importante informarnos para votar informado y tomar una muy buena decisión con respecto a al futuro del país.
Algunos chilenos desestiman constituciones falsas que se han distribuido durante la campaña y luchan contra la desinformación. Bueno, por redes sociales igual se divulga mucha información, no se sabe si es cierta o falsa, pero aquí mismo tenemos una copia original, entonces para informarnos por nuestros propios medios. La mayoría de las encuestas dan como favorito al rechazo desde hace meses. Los partidarios de esta tendencia, reunidos aquí al caer la tarde, apuestan por que no se apruebe el texto constitucional, por calificarlo como divisorio. La otra, la propuesta, el apruebo. Puesto que divide el país, dificulta el manejo del país. Es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional. En estos días es habitual encontrar en Chile lugares donde se lee la Constitución. Los partidarios del apruebo creen que el texto habla por sí solo. Parte de la familia de Nancy, de 72 años, fue ejecutada en dictadura. Ahora espera que esta nueva Constitución, que contiene artículos explícitos sobre la prohibición de desapariciones forzosas y respeto a los derechos humanos, cambie esta situación para siempre en el país. Sometida a desplazamiento forzado, por lo que ya no están. Y también por nosotros aprobemos. Me es muy justo que esté escrito, algo que quede absolutamente explícito a los derechos de los disidentes ideológicos. En la carrera del plebiscito, el rechazo parte como favorito, pero las encuestas se han equivocado antes en Chile y la gran incertidumbre es cuántas personas participarán en la primera elección con voto obligatorio desde 2012 y hacia dónde se inclinará su voto. A un mes de las elecciones generales en Brasil, las autoridades se apresuran a crear más mecanismos de control para hacer frente a las noticias falsas que durante la anterior campaña, en 2018, fueron, según los expertos, muy relevantes para la victoria de Jair Bolsonaro. La desinformación vuelve a entrar en campaña en Brasil. A un mes de las elecciones generales, minimizar las noticias falsas sigue siendo uno de los objetivos elementales para las autoridades, que aunque están hoy mucho mejor preparadas que en 2018, todavía deben controlar millones de contenidos que inundan sin filtros las nuevas plataformas sociales. Ha habido cambios para combatir la desinformación en estas elecciones respecto a las anteriores. La justicia electoral ha creado, por ejemplo, una comisión de seguimiento permanente para evitar la difusión de información falsa con un grupo compuesto a día de hoy por más de 100 profesionales de las más diversas áreas. Hace 4 años los comicios estuvieron empañados por la difusión masiva de fake news, especialmente por WhatsApp. Según expertos, aquello tuvo un impacto importante en la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro. Ahora se buscan, a contrarreloj, más mecanismos de control. Es necesario que la justicia electoral defina un procedimiento simplificado para recibir las denuncias, evaluarlas, retirar el contenido engañoso de los medios de comunicación y sancionar rigurosamente a los responsables. Desde el Tribunal Superior Electoral ya se ha ordenado la eliminación de varias decenas de contenidos, la mayoría de la campaña del actual mandatario, una cuestión todavía preocupante. Desde las últimas elecciones, que fue cuando ganó Bolsonaro, el tema de las fake news se ha hecho mucho más fuerte precisamente por la campaña de nuestro actual presidente. Y es muy preocupante, de verdad, porque creo que mucha gente lo eligió con base en varias fake news, varias informaciones sesgadas que él mismo transmitió a la población. Por el momento, plataformas como WhatsApp han restringido la creación de grupos hasta después de los comicios más polarizados en décadas, en los que el expresidente Lula da Silva continúa aventajado en la contienda cerca de 15 puntos porcentuales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso en el que advirtió que la igualdad y la democracia están bajo ataque, refiriéndose a los republicanos cobijados por el liderazgo de su predecesor Donald Trump y a sus seguidores entre la ciudadanía civil, esto a 2 meses de las elecciones de medio término de noviembre. Los republicanos del Make America Great Again no respetan la Constitución, no creen en el Estado de Derecho, no reconocen la voluntad del pueblo, se niegan a aceptar los resultados de unas elecciones libres. Las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país, retroceder a una nación donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas. Promueven líderes autoritarios y avivan las llamas de la violencia política, que son una amenaza a nuestros derechos personales, a la búsqueda de la justicia, al Estado de Derecho, al alma misma de este país. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.